Buenas tardes. En esta clase vamos a explicar el estudio completo de funciones, uno de los temas más importantes de este año y, como les había mencionado anteriormente en las reuniones, es un tema integrador, ya que volvemos a retomar algunas nociones, algunos conceptos y algunos procedimientos utilizados en el primer cuatrimestre. En principio vamos a recordar algunas esas nociones, como les comentaba, que vimos en el primer cuatrimestre, pero vamos a pasarlo, digamos, rápido, ya que es simplemente una revisión. En el primer cuatrimestre, entonces, lo que hacíamos era un estudio incompleto del comportamiento de una función. ¿Por qué digo incompleto? Por el hecho de que solamente analizábamos algunas cuestiones de ella. Teníamos pocas herramientas para poder analizar. Analizábamos lo propio de la función, por supuesto, como es el dominio, el conjunto de ceros y la intersección con el eje de ordenadas, y el límite nos sirvió como herramienta para poder analizar la continuidad y las asíntotas de una función. Mencionando la continuidad, vimos uno de los teoremas más importantes, relativo a la continuidad de las funciones, por supuesto, que es el teorema de Bolzano. Si bien ustedes ya lo trabajaron en la actividad que tuvieron que realizar previa a esta clase, vuelvo a enunciar el teorema de Bolzano, primero para comentarles o para recordarles que el teorema, si bien justifica la existencia de raíces para funciones que sean continuas y en un determinado intervalo cerrado, no establece nada acerca de cómo hallar las raíces o cuántas raíces pueden llegar a encontrar en ese intervalo. Es decir, por lo menos van a encontrar una, siempre y cuando se cumplan las condiciones del teorema, es decir, las hipótesis del teorema. Así que tengan en cuenta, ya sea que tengan que proponer un intervalo a ustedes o que le den un intervalo para analizar, lo primero que se debe analizar es lo que acá le resalté en rojo, es decir, las hipótesis del teorema. Si no se cumplen las hipótesis del teorema, no puedo pasar a la tesis del mismo, es decir, no puedo tratar de encontrar ese famoso C, esa famosa raíz o raíces que pueda llegar a encontrar en el intervalo de estudio. Una cuestión muy importante que se desprende del teorema es el corolario, que lo podemos utilizar para justificar conjuntos de positividad y de negatividad de función. Bien, como les comenté, veníamos recordando, así que acá tienen algunas diapositivas que le permiten recordar cómo hallar asíntotas de una función y cómo analizar la continuidad en un punto determinado para una función, teniendo en cuenta, por supuesto, el límite como principal herramienta. Llegamos entonces al momento donde vamos a incorporar a la derivada como una potencial herramienta para poder terminar ese estudio de comportamiento de la función. Para eso vamos a utilizar derivadas de orden superior, vamos a utilizar la derivada primera y la derivada segunda mayormente de una función, y vamos a incorporar un vocabulario que es propio de este tema. Por lo tanto, en principio vamos a tener que tener en cuenta algunas definiciones básicas antes de poder empezar a trabajar con el estudio completo de la función. La primera noción que vamos a recordar y vamos a trabajar es la idea de crecimiento y decrecimiento de una función, es decir, cuando una función resulta creciente o decreciente y cuando resulta estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Bien, por razones de tiempo vamos a utilizar o vamos a analizar nada más la definición de creciente y estrictamente creciente, ya que si queremos analizar el decrecimiento, llevaría a un análisis similar, ¿no? Entonces, nosotros vamos a decir que una función es creciente si tomamos dos valores pertenecientes al dominio de la función, donde uno de los valores es mayor que el otro,
y analizamos las imágenes de esos valores. Entonces, si encuentro que una de las imágenes es mayor o puede llegar a ser mayor o igual a la otra, estaré frente a una función creciente. Y si la imagen del valor mayor es siempre mayor que la imagen del valor menor, estaré frente a una función estrictamente creciente. Es decir, para verlo un poco mejor, vamos a analizar unos gráficos. En el gráfico que tengo a la izquierda, tenemos una función que es creciente. ¿Por qué digo que es creciente? En principio, si yo tomo el valor x0 y x1 con la condición de que siempre x1 sea mayor que x0, analizo sus imágenes y según donde están ubicados en este momento, la imagen de x1 va a ser mayor que la imagen de x0. Pero si yo corro este x1 bastante cerquita del x0, voy a notar que en algún momento la imagen de x1 va a ser igual a la imagen de x0. Por lo tanto, voy a estar en presencia de una función creciente. Mientras que si miro la función que está a la derecha, por más que acerque x1 a x0 tanto como pueda, voy a ver que en ningún momento la imagen de x1 va a ser igual a la imagen de x0. Todo lo contrario, siempre va a ser mayor. Por ende, estoy frente a una función estrictamente creciente. Así que bueno, acá entonces nos ponemos de acuerdo en la idea de creciente o estrictamente creciente. Algunos autores a las crecientes las llaman monótonas crecientes, lo mismo que las decrecientes. Bien, otro término importante que vamos a utilizar, noción importante que vamos a utilizar, es la noción de extremos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de extremos? A los puntos máximos o los puntos mínimos de una función, los cuales se pueden clasificar en absolutos o relativos. ¿En qué varía el absoluto y el relativo? Varía en que mire o analice todo el dominio de la función o analice solamente un intervalo de la misma. Bien, veamos un poquitito esto, lo voy a analizar solamente con máximo, ¿no? Entonces, voy a decir que x0 es un máximo absoluto si yo veo que para cualquier valor de x que pertenece al dominio de la función, las imágenes de esos x son todas menores o a lo sumo iguales que la imagen de x0. Entonces estoy frente a un máximo absoluto. Es decir, en términos sencillos, es el punto más alto que puede llegar a tomar la función. Es propio, por ejemplo, de las parábolas, ¿no? En cambio, el máximo va a ser relativo si tomo cualquier valor de x, pero cerca del x0, es decir, en un entorno muy cercano al x0, y en ese sector las imágenes de esos x son menores o iguales a lo sumo a la imagen de x0. Entonces ahí estoy en presencia de un máximo relativo. Es decir, no es el punto más alto de la función, simplemente es un punto donde se cumple que cerca de ese punto la imagen supera al resto de las imágenes, pero si yo miro todo el dominio de la función en algún momento, por supuesto, va a crecer o decrecer infinitamente. Lo vamos a ver un poco más claro en los gráficos. Entonces, el máximo va a ser absoluto, aclaro que, bueno, un análisis similar lleva los mínimos, ¿no? Por supuesto. Nuevamente, por razones de tiempo, analizo uno solo. En el caso, entonces, del máximo absoluto, en este caso tenemos una parábola, va a ser absoluto, que justo coincide con el vértice de la parábola, por supuesto, porque es el punto más alto que tiene la curva. La curva de allí
decrece indefinidamente. Mientras que en el caso de la función que tenemos a la izquierda, el punto máximo o el punto mínimo no son los puntos más altos de toda la función si yo miro todo el dominio de la función. Es decir, que la función crece o decrece indefinidamente y supera, por supuesto, esos máximos o esos mínimos, cosa que no pasaba con el absoluto. Miren que acá la función, las ramas de la parábola van hacia abajo, por ende no hay ningún valor de ningún x que yo pueda tomar a lo largo de todo el dominio cuya imagen supere a ese vértice o a ese máximo absoluto. Mientras que acá solamente va a ser máximo o solamente va a ser mínimo en las cercanías donde existe el máximo o el mínimo. Bien, una vez que nos hemos puesto de acuerdo con todo esto, vamos a empezar a analizar qué información me puede brindar la derivada primera de una función. Bien, para este caso vamos a tomar un ejemplo de una función polinómica sencilla y vamos a realizar su derivada primera. Debido a que la función polinómica es de grado 3, la derivada primera es de grado 2. Tienen acá presentado el gráfico de la cuadrática, es decir, de la función cuadrática, y a partir de ella obtenemos el conjunto de ceros, es decir, hacemos un análisis de su comportamiento. Debido a que es una función muy sencilla, obtenemos el conjunto de ceros, obtenemos el conjunto, a partir del conjunto de ceros podemos determinar el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. Como verán aquí hay dos raíces consecutivas, por lo tanto se cumple el corolario del teorema Bolzano, ¿verdad? Entre dos raíces consecutivas, ningún valor de x que esté comprendido en ese intervalo cambia el valor de su imagen. En este caso sus imágenes son todas negativas. Antes de esa raíz o después de esa raíz, si bien no tenemos en cuenta el corolario por pensar en el infinito, digamos, antes de esa raíz o después de esa raíz, al no existir otras raíces, cualquier valor de x que yo tenga en esos intervalos tampoco va a cambiar la imagen, el valor, el signo, perdón, de la imagen de la función. Por lo tanto, voy a determinar el conjunto de positividad y negatividad. Debido a que es una función cuadrática, vuelvo a repetir, podemos hallar el vértice fácilmente, siendo el punto mínimo absoluto para este caso, para esta función. Bien, a partir del punto máximo, perdón, y del punto mínimo, podemos obtener, por supuesto, los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Noten acá que el punto, bueno, se los aclaré, el punto mínimo absoluto es mínimo absoluto porque para cualquier valor de x que yo tome dentro de todo el dominio de la función, las imágenes de esos valores van a superar a la imagen de 1. Así que por ende va a ser el punto más bajo de la función. Bien, volvemos entonces a la derivada, volvemos a tener en cuenta el conjunto de ceros, el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. Pero en este caso incorporamos a la función, es decir, a la f de x. Veamos entonces qué puedo relacionar entre la función derivada y la función original. En este caso puedo observar que el conjunto de ceros de la función derivada coincide con el valor de abscisa de los puntos máximos o mínimos, es decir, de los extremos que tenga la función. El conjunto de positividad de la derivada primera coincide con el intervalo de crecimiento de la función original, y el conjunto de negatividad de la derivada primera
coincide con el intervalo de decrecimiento de la función original. Quiere decir que analizando la derivada primera, el comportamiento de la derivada primera, puedo tener datos de la función original. Por ahora es lo que podemos ir observando a partir de los gráficos que tenemos acá. Bien, todo esto con un caso solo no sería suficiente como para poder generalizar. Por ende, hay fundamentos matemáticos que generalizan toda esta situación que nosotros estamos viendo a partir de un único caso particular. Muy bien, veamos entonces primero, dijimos que el conjunto de ceros de la derivada primera estaba directamente relacionado con los valores de abscisa de los máximos o los mínimos, es decir, de los extremos de la función. Bien, entonces, a esos extremos, a esos valores de x, se los llama puntos críticos de la función. Es decir, en principio, por lo que hemos observado, podemos decir que los puntos críticos de una función están formados por el conjunto de ceros de la derivada primera de esa función. Es decir, esos valores de x que nosotros tenemos, formando parte de los puntos críticos, son los candidatos a extremos, es decir, a máximos o a mínimos. Bien, hay un teorema muy importante, que es el teorema de Rolle, que es el que justifica la existencia de extremos. Al igual que el teorema de Bolzano, puse o resalté en rojo las hipótesis del teorema y la tesis en verde. Si miramos las hipótesis del teorema, hay tres hipótesis que se deben cumplir. Por supuesto, estos teoremas están trabajados dentro de un intervalo, es decir, no es a lo largo de todo el dominio de la función, sino en un intervalo. Por lo tanto, en ese intervalo cerrado, la función tiene que ser continua. Derivable en ese intervalo abierto, y se tiene que cumplir que la imagen de los extremos del intervalo, que en este caso llamamos A y B, sean iguales. Si se cumplen esas tres condiciones, es decir, si la función resulta continua, resulta derivable, y encuentro que las imágenes de los extremos del intervalo son iguales, entonces voy a encontrar una raíz, por lo menos una, por supuesto, raíz de la derivada primera. Entonces, el teorema de Rolle, vuelvo a repetir, justifica la existencia de extremos. Igual que en el caso del teorema de Bolzano, no dice ni cómo hallar esas raíces, ni cuántas raíces van a poder encontrar. ¿Está? Así que justifica existencia de raíces para la derivada primera. ¿Sí? Bien, vuelvo a repetir, resalté en rojo las hipótesis del teorema. Si se cumplen las hipótesis del teorema, entonces voy a encontrar algo analíticamente y geométricamente. Este teorema tiene una cuestión analítica y una cuestión geométrica muy importante. La cuestión analítica es que voy a encontrar un valor C que va a ser raíz de la derivada primera. Como mínimo encontraré 1, puedo llegar a encontrar más. Geométricamente, al igualar la derivada primera a 0, estoy buscando valores de x donde la recta tangente sea horizontal. Es decir, estoy buscando valores de x donde la pendiente es nula. Entonces tenemos, como dije anteriormente, una interpretación analítica y otra geométrica. Entonces, en los máximos o en los mínimos, llamemos extremos para generalizar, vamos a encontrarnos que no solamente son raíces de la derivada primera, sino que geométricamente
en ese punto específicamente la recta tangente tiene pendiente nula, por lo tanto es horizontal, es una constante. Bien, entonces veamos si cumple con el ejemplo que estábamos trabajando nosotros. Como les dije, un teorema para analizar si se cumple, tengo que analizarlo a partir de las hipótesis, empezando en orden con las hipótesis. Entonces, la hipótesis 1 me dice que en el intervalo que yo estudie, en este caso el intervalo lo puse AB, manteniendo las mismas letras, tiene que ser continua la función en ese intervalo. En este caso, como se trata de una función polinómica, seguro la función es continua en ese intervalo. ¿Cómo lo aseguro? Diciendo que el intervalo AB está incluido en el dominio de la función, ya que toda función es continua en su dominio. La hipótesis 2 establece que la función, además de continua, tiene que ser derivable en el intervalo abierto. En este caso no es necesario cerrado, ya que no busca la derivabilidad justo en A y justo en B, pero sí entre A y B. Para el caso nuestro, debido a que la función es polinómica, su derivada primera, de grado 3, su derivada primera es una cuadrática, por ende, el dominio de esa cuadrática van a ser todos los reales, entonces cualquier intervalo AB que yo proponga va a estar incluido dentro del dominio de la derivada. Al estar incluido dentro del dominio de la derivada, la función va a ser derivable en ese intervalo. Y la hipótesis 3, por supuesto, es encontrar el intervalo justo donde la imagen de A y la imagen de B coincidan, que obviamente puedo tener varios intervalos, ¿no? En este caso marqué uno para el caso del máximo y otro para el caso del mínimo. Al cumplirse esas tres hipótesis, entonces vamos a encontrar por lo menos un C perteneciente a ese intervalo que sea raíz de la derivada primera. En este caso nosotros ya habíamos calculado el conjunto de ceros de la derivada primera, así que sabemos que la derivada primera se hace, el conjunto de ceros, perdón, de la derivada primera, se da cuando x vale menos 1 y cuando x vale 3, es decir, justo en estos valores donde está marcada la recta tangente horizontal. Bien, veamos entonces qué pasa con algunas de las cuestiones importantes con este teorema, si alguna de las hipótesis no se cumple. Si se cumplen todas las hipótesis, saltamos como este muñequito porque obviamente no tenemos ningún inconveniente y estamos en presencia de un extremo de una función. Cuidado que el teorema de Rolle no lo clasifica. El teorema de Rolle dice que hay un extremo, pero en ningún momento dice si se trata de un máximo o se trata de un mínimo. Eso es una observación sumamente importante a tener en cuenta. A ver qué pasa si no se cumplen alguna de las hipótesis. Por supuesto, si no se cumple que la función sea continua en ese intervalo, se cae el teorema. Si no se cumple que sea derivable, también se cae el teorema. Y si se cumplen las dos primeras, pero no se cumple la tercera, entonces nuevamente se cae el teorema. Veamos algunos casos. En cálculo es muy importante tener en cuenta el recíproco de los teoremas. Es decir, el teorema en sí se cumple, pero su recíproco será cierto siempre. Es decir, si yo sé que C es raíz de la derivada primera, entonces voy a estar segura de que se trata de un extremo, que va a terminar siendo un máximo o un mínimo. Bien, veamos un ejemplo concreto con una función sencilla, x al cubo. Bien, su dominio son todos los reales, por ende cumple seguro con la hipótesis 1, por lo tanto, debido a que tome cualquier intervalo que tome, siempre va a estar incluido dentro del dominio de la función. Su derivada primera sería 3x al cuadrado, por ende cumple también con la hipótesis 2,
ya que cualquier intervalo que yo tome, debido a que el dominio de la derivada primera son todos los reales, cualquier intervalo que yo tome va a estar incluido en el dominio de la derivada. Por lo tanto, puedo hallar el conjunto de ceros de la derivada primera, que en este caso es 0. Esto indicaría que c igual 0 es un extremo. Indicaría, digo, porque todavía no analicé la hipótesis 3. Analicé solo la hipótesis 1 y la hipótesis 2. Pasó la hipótesis 1, pasó la hipótesis 2, indicaría por ahora que x igual 0, que es 0 de la derivada primera, sería un extremo, un candidato a extremo. Veamos qué pasa con la hipótesis 3. Si yo grafico la función para poder verla mejor, voy a ver que no voy a poder tener ningún intervalo AB donde se cumpla la hipótesis 3, es decir, que la imagen de A sea igual a la imagen de B. Debido a eso no se cumple la hipótesis 3, por lo tanto, tengo que determinar que ese candidato que yo pensé que podía llegar a ser un extremo, para esta función tan sencilla, no resultó ser un extremo, ya que no cumple con la tercera hipótesis del teorema de Rolle. Por ende, tener en cuenta de ahora en más que el conjunto de ceros de la derivada primera son candidatos a extremos, no asegurando que son extremos. Son candidatos, pueden llegar a serlo o no, dependiendo de la función de turno que tengamos para analizar. Bien, veamos si no se cumple la hipótesis 2, que es la de la derivabilidad. Vayamos con un ejemplo sencillo, módulo de x. Módulo de x es una función continua debido a que su dominio son todos los reales, por lo tanto, va a cumplir con la primera hipótesis, vuelvo a repetir, cualquier intervalo AB cerrado que yo tome va a estar incluido dentro del dominio de la función. Ya analizamos esta función en derivadas, por lo tanto, sabemos que en x igual 0, la función no resulta derivable. Habíamos analizado que tanto a la izquierda de 0 como a la derecha de 0, las derivadas laterales no coincidían, debido a que las pendientes de las rectas tangentes son distintas. Por ende, no resulta derivable en x igual 0. Pero que no resulte derivable significa que no haya un extremo, que no cumpla el teorema de Rolle, seguro, no lo cumple, pero puede llegar a ser un extremo aunque la función no sea derivable en ese punto. Es muy común entonces que haya funciones que no resultan derivables en un determinado punto y ese punto termina siendo un extremo, es decir, un máximo o un mínimo de la función, pero no avalado por el teorema de Rolle, debido a que no cumple la segunda hipótesis del teorema de Rolle. Pero eso no significa que no pueda ser un extremo de la función. A tener en cuenta esto, que es sumamente importante. A estos puntos se los suele llamar puntos críticos. Bien, llegamos entonces a poder generar una definición de punto crítico con todo esto que hemos analizado. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que los puntos críticos, que son los candidatos a máximos o mínimos, están formados por el conjunto de ceros de la derivada primera, si cumplen con el teorema de Rolle, y algún punto donde la función pueda llegar a no ser derivable, pero que tal vez cumpla con la definición de máximo o de mínimo. Entonces, no será avalado por el teorema de Rolle, pero eso no significa que no vaya a ser un extremo, es decir, un máximo o un mínimo. Bien, sigamos con los fundamentos un poquitito más, ya que la derivada primera no solamente acciona sobre los extremos, candidatos, mejor dicho, a extremos, sino que acciona también sobre el crecimiento y el decrecimiento de la función. Hemos observado anteriormente que el conjunto de positividad coincide con el intervalo de crecimiento de la derivada primera, coincide con el intervalo de crecimiento de la función, y el conjunto de negatividad con el intervalo de decrecimiento
de la función. Entonces, si la derivada influye, ¿habrá alguna relación entre estos intervalos y geométricamente lo que significa la derivada? Es decir, que la derivada valorizada en un determinado valor de x da como resultado un valor que representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica en un determinado punto. Veamos. Acá grafiqué la función y grafiqué varias rectas tangentes. Entonces, para la parte donde se encuentra el máximo, grafiqué una recta tangente a la izquierda, otra a la derecha, y la recta tangente horizontal que pasa justo con el máximo, y lo mismo hice para la parte donde se encuentra el mínimo. ¿Está? Grafiqué una recta tangente a la izquierda, una a la derecha, y la horizontal, que es donde está justo el mínimo. Muy bien. Podemos observar entonces que en el conjunto de positividad de la derivada primera se encuentra el intervalo de crecimiento de la función. Por lo tanto, la función va creciendo desde menos infinito hasta menos 1 en este caso. ¿Está? Si miro y trazo algunas derivadas más, debido a que la función es creciente, la pendiente de la recta tangente es positiva. Por lo tanto, las rectas tangentes van a ser todas crecientes. Justo donde está el extremo, lo hablamos anteriormente, la recta tangente resulta horizontal porque la pendiente es nula, y cuando la función decrece, estoy en un conjunto de negatividad de la derivada primera, la recta tangente tiene pendiente negativa, por lo tanto es decreciente. Así que hay una cuestión muy interesante para tener en cuenta con las rectas tangentes, entonces. Donde la función es creciente, todas las rectas tangentes a esa curva van a tener pendiente positiva y las rectas van a ser crecientes. Donde la función sea decreciente, las rectas tangentes van a tener pendiente negativa, por lo tanto las rectas van a ser decrecientes. Bien, ¿cómo se llama este fundamento entonces? Tenemos en cuenta que, pasado en limpio y escrito en simbología, si la derivada primera es mayor que 0, para todo x perteneciente a un determinado intervalo, en ese intervalo la función es creciente. Y si la derivada es menor que 0, en ese intervalo la función es decreciente. De ahí se desprende algo muy importante de la derivada primera, que se conoce con el nombre de criterio de la derivada primera. El criterio de la derivada primera, de alguna manera, redefine la idea de máximo o de mínimo. Es decir, no es que la redefine, sino que define realmente lo que es un máximo o lo que es un mínimo, ya que antes hablamos de punto máximo o punto mínimo como punto más alto, punto más bajo dentro de un intervalo o a lo largo de todo el dominio de la función, pero no hablamos específicamente de por qué es máximo o por qué es mínimo. Por lo tanto, el criterio de la derivada primera permite definir cuando un valor es máximo o cuando un valor es mínimo, analizando la derivada, es decir, el conjunto de positividad o negatividad de la derivada primera a la izquierda o a la derecha de ese punto. Entonces, si la derivada primera es mayor que 0 a la izquierda del x0 y luego pasa a conjunto de negatividad a la derecha, vamos a decir que x0 es un máximo relativo. Aclaro que llamamos relativo debido a que lo estamos analizando en un intervalo AB, no lo estamos analizando a lo largo de toda la función. Debido a eso le pusimos relativo. Más adelante veremos si lo podemos llamar relativo o absoluto, ¿no? Relativo porque estamos trabajando en un intervalo AB, vuelvo a repetir.
Lo mismo pasa con el mínimo. Si el conjunto primero viene conjunto de negatividad a la izquierda de x0 de la derivada primera y luego pasa conjunto de positividad, entonces hay un mínimo relativo. Así que hay que tener en cuenta el criterio de la derivada primera debido a que permite definir el máximo o el mínimo. Bien, revisemos entonces un poquitito todo esto que acabamos de decir. Con la función que veníamos analizando, que veníamos trabajando. Tenemos su derivada primera, el dominio de la derivada primera son todos los reales, ya que es una función cuadrática, el conjunto de cero ya lo habíamos calculado. Entonces, los puntos críticos en este caso son el conjunto de cero de la derivada primera, es decir, -1 y 3, que son los candidatos a extremos. Por lo tanto, acá hice una recta para tener en cuenta los dos extremos, los dos candidatos, ¿no?, a extremos. Esto me va a permitir dividir la recta en tres intervalos, desde menos infinito hasta el primer extremo, desde el primer extremo al segundo extremo, y desde el extremo hasta más infinito. Eso es una forma sencilla que yo recomiendo de poder analizar el conjunto de positividad y negatividad de la derivada primera para poder analizar en una tabla, digamos, sencillo y rápido, el crecimiento o el decrecimiento de una función. Entonces, armo los intervalos teniendo en cuenta solo los puntos críticos en este caso, porque estoy hablando de una función continua en R. ¿Está? Si tuviese asíntotas verticales, también tendría que tenerlas en cuenta porque cortan la gráfica de la función. Por ende, tendría que tenerlas en cuenta al momento de armar los intervalos. En este caso no las posee, por ende, los únicos que me permiten armar el intervalo son los puntos críticos. Armo el intervalo con los puntos críticos y debido a que dentro del intervalo puedo tomar cualquier valor de x y la imagen de ese valor de x que tome va a ser representativa de todos los demás valores de x, es decir, el signo estoy hablando, no el valor de la imagen, no va a cambiar para todos los valores que estén dentro de ese intervalo, entonces tomé un valor cualquiera, en este caso -4 porque se me ocurrió, reemplacé en la derivada primera, me dio mayor que 0, por ende todos los valores de x que están comprendidos dentro de este intervalo entre menos infinito y -1, sus imágenes van a ser mayores que 0, por ende en ese intervalo la función es creciente. Entre -1 y 3 tomé otro valor, 0 por supuesto, en este caso, me dio menor que 0, por ende la función en ese intervalo va a ser decreciente, y en el tercer intervalo de 3 a más infinito, tomé 4, y en ese intervalo la función va a volver a ser creciente. Donde hay un cambio de crecimiento, debido a que hay un cambio en el conjunto de positividad y negatividad de la derivada primera, me voy a encontrar el extremo, es decir, va a aparecer en esta tabla la definición de máximo de mínimo. Miren que a la izquierda de 1 hay conjunto de positividad de la derivada primera, y a la derecha de 1 de negatividad. Por ende, la función crece y luego decrece. Crece y luego decrece, me marca un máximo. Donde hay un cambio en el conjunto de negatividad y de positividad a la izquierda y a la derecha de 3, en este caso, a la izquierda y a la derecha de 3 decrece la función original y luego crece, estoy hablando de un posible mínimo. Este tipo de situación me ayuda mucho a poder visualizar de manera muy sencilla y rápida el comportamiento de la función y los extremos, si se trata de un máximo en un principio o de un mínimo utilizando la definición. Resumen de la derivada primera. Bien, obtengan entonces el conjunto de ceros de la derivada primera para las funciones polinómicas, ¿no? En este caso, los puntos críticos van a coincidir con el conjunto de ceros de la derivada primera.
van a tener que analizar el conjunto de positividad y de negatividad de la derivada primera, el intervalo de crecimiento y decrecimiento, mediante la tablita, como les marqué, para visualizar fácilmente si están frente a un máximo o frente a un mínimo. Del análisis anterior, como les dije, van a salir los posibles máximos o mínimos, teniendo en cuenta, por supuesto, el criterio de la derivada primera. En este caso, como vienen los puntos críticos, son ceros de la derivada primera, cumplen con el teorema de Roth. Bien, dejamos esta clase acá y luego continuamos con la segunda parte que involucra a la derivada segunda.